Taller de Catecismo. Hoy estudiaremos el artículo del credo donde hacemos profesión de fe en razón del perdón de los pecados. Es el artículo 10, creo en el perdón de los pecados, y está contemplado en los numerales del 976 al 987. Unimos nuestra voluntad a la voluntad de Jesús, para con ella decirle a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya en el capítulo referente a los sacramentos, estudiamos específicamente el sacramento de la penitencia. Hoy vamos a estudiar nuestra profesión de fe. ¿Qué significa cuando decimos creo en el perdón de los pecados? Cuando decimos en el credo, creo en el perdón de los pecados, estamos haciendo profesión pública de varias cosas. Primero, esa fe en el perdón de los pecados va también vinculada a la fe en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando instituye en este sacramento, en Juan 20, a partir del versículo 22, sopla sobre los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús les da el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que comunica la vida de Jesús en el sacramento de la penitencia. Es por el Espíritu Santo que se nos da el perdón de los pecados. Es el Espíritu Santo el que anima al pecador a abrirse a la misericordia, a pedir el perdón, a acercarse a recibir la absolución. Es el Espíritu Santo el que obra en este sacramento. Pero también profesamos la fe en la Iglesia. ¿Por qué en la Iglesia? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús le ha dado a su Iglesia el poder de perdonar pecados. Le ha dado las llaves
de este reino. Y le da tal autoridad que dice que lo que la iglesia ata queda atado en el cielo y lo que desata queda desatado en el cielo. Los pecados que perdone le queda perdonado a la criatura. Y a quienes no les perdone los pecados, sino que se les retenga en ese perdón, quedan retenidos. Es el poder que Jesús da a la iglesia. Y es importante entender esto. Y hay un tercer elemento de fe. Es la comunión de los santos. Porque toda acción que un miembro de la iglesia realice, sea positiva o sea negativa, trasciende en todo el cuerpo místico de Cristo. El pecado, como tal, hace un daño inmenso al cuerpo místico de Cristo. Y acudir al perdón de los pecados es como cuando una persona, algún miembro de su cuerpo se le enferma. Puede ser un pie, puede ser el hígado, puede ser un dedo, un ojo. Pero no se dice que es solo el ojo y a los demás no les importa, no. La afección de ese miembro trasciende en todo el cuerpo. Y la persona va a sanarse ante el médico, a curarse de esa parte que está afectada. Entonces, la confesión es el remedio que los miembros de la iglesia tienen para alcanzar la sanación espiritual. Y en consecuencia, es a través de esa sanación espiritual de cada miembro que la iglesia va recuperando su salud espiritual, su vitalidad. Es importante meditar en esto porque a veces decimos con mucha facilidad, creo en el perdón de los pecados, pero a veces no comprendemos en ese creo todo lo que implica. Y entonces nuestra actitud es incoherente con lo que decimos creer. Entonces yo no me confieso porque ¿por qué me voy a confesar ante un hombre que es igual pecador como yo? Es que no es Él el que te perdona. No es Él el que te absuelve. Es Cristo. A través de su Espíritu Santo te comunica la gracia, te devuelve la vida de la gracia. Yo tengo que creer en eso, en la acción del Espíritu Santo, en el sacramento. Y en la presencia de Jesús en el sacramento. No es la persona del sacerdote, es Cristo a quien yo me acerco y quien me da la absolución. Ha querido hacerlo a través de la persona del sacerdote, ahí creo en la iglesia. Jesús quiso que fuera así, a través del sacerdote. Y por eso los pecados mortales no se perdonan sino a través del sacramento de la confesión. A quien Jesús le confiere el poder de perdonar los pecados a su iglesia a través de sus ministros, de sus sacerdotes. Porque decir creer y luego no actuar nunca se confiesan. O yo solo me confieso con Dios, ¿para qué me voy a confesar con un hombre que es igual pecador que yo? Eso no es creer, eso es negar lo que decimos con palabra, negarlo con los hechos. En el numeral 977 se nos vincula este sacramento de la penitencia al bautismo.
¿Por qué? Porque el bautismo es el primer sacramento que recibimos, porque es la puerta de entrada. Si no hemos recibido el bautismo, no podemos recibir los otros sacramentos. Por eso es el primero y el principal. El bautismo como sacramento nos da el perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. El bautismo, a través de la inmersión, participamos de la muerte de Cristo. Y al salir del agua, participamos de esa vida resucitada de Cristo, que es la vida nueva que se nos comunica en el bautismo. Todos ustedes, dice la carta a los Gálatas 3:26-27, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y ese revestirnos de Cristo es revestirnos de la vida divina que Cristo ganó para todos nosotros a través de la resurrección. En el numeral 1263 del Catecismo se nos amplía esto. Dice, por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Es importante esto. El bautismo de adulto, por ejemplo, una persona que se va a bautizar no necesita confesarse, primero no puede, porque no ha recibido el bautismo. Un adulto se le prepara para el bautismo y el bautismo le perdona no solo el pecado original, sino todos los pecados cometidos hasta ese día. Y con el perdón de los pecados le da también el perdón de todas las penas merecidas por los pecados cometidos. Por eso, al bautizado no le queda nada que le impida entrar en el cielo. Una persona adulta se bautiza y si no comete pecado mortal, queda con derecho al cielo sin purgatorio, porque ya el bautismo le perdonó las penas merecidas por el pecado y que son las que pagamos en el purgatorio. Porque todo se le borra, el pecado original, el pecado personal, las consecuencias del pecado, la más grave de todas, que es la separación de Dios. Sin embargo, no quiere decir que por sucederle eso, no va a vivir las consecuencias del pecado. Sí, le tocará sufrir la enfermedad, padecer las tribulaciones, las fragilidades inherentes a la naturaleza humana. No se le quita la concupiscencia, lo que lo lleva a un combate permanente para mantenerse en estado de gracia. El bautismo hace del bautizado una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios, un miembro de Cristo, un templo del Espíritu Santo. Por eso nos dice el numeral 978 que en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, que la hacemos al recibir el bautismo, ese bautismo que nos purifica, es tan pleno y completo el perdón que no nos queda absolutamente nada por borrar. La gracia no nos libra de las debilidades de la naturaleza, ya lo veíamos en los numerales anteriores. Tenemos que seguir combatiendo la concupiscencia, pero poseemos la fuerza y la vida de la gracia.
Hablábamos de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es ese desorden interior que nos quedó por el pecado original. Es una natural inclinación al mal. Y tenemos que tenerlo presente para evitar la ocasión. No nos podemos considerar fuertes, somos débiles. La concupiscencia nos hace débiles. Por eso hay que evitar la ocasión de pecado. Para no lastimar a Dios, no ofenderlo, hay que evitar la ocasión. No decir yo soy fuerte, yo voy a ser capaz de no cometer tal cosa cuando sabemos que somos débiles. Entonces, sabiendo que quedamos con la concupiscencia, es que es necesario el sacramento del bautismo y el de la penitencia, que la Iglesia tuviera la potestad de perdonar los pecados. Esa es la llave del reino de los cielos que Dios entrega a Pedro y con él a sus sucesores. Porque el hombre no está libre de caer en el pecado por su concupiscencia. Así como Dios es providente, Dios sabe que por el pecado original íbamos a sufrir enfermedades del cuerpo y de la mente, y Él mismo creó la ciencia e inspiró hombres que se inclinaran a esa ciencia de la medicina para que pudieran curar a sus hermanos. Y creó la medicina, es la providencia de Dios. De igual manera puso en la Iglesia el remedio espiritual para las enfermedades espirituales que nos da el pecado. Y deja ese poder a la Iglesia. En el numeral 980 es solo por medio del sacramento de la penitencia que el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la Iglesia. Este es un sacramento que está muy descuidado, tanto por parte de los sacerdotes, porque ya difícilmente sacan tiempo para confesar. Bueno, gracias a Dios hay unos muy buenos párrocos que establecen de una vez horarios para el sacramento de la confesión y dándole oportunidades a sus fieles de poder acudir a ese sacramento en horarios flexibles. Pero dolorosamente también hay lugares, hay parroquias en donde por más que uno quiera no encuentra en qué momento confesarse. Igual los fieles, ¿cuánta gente pasa sin confesarse años y años? No sienten la necesidad de la confesión. Siendo que los mandamientos de la Iglesia nos mandan a confesarnos por lo menos una vez al año. Y no hacerlo ya es pecado. El derecho canónico dice que debemos confesarnos, recomienda confesarnos máximo cada mes o cada 15 días y a veces cada 8 días. Grandes santos se confesaban diariamente. Algunos papas se confiesan diariamente porque se vuelve su conciencia tan delicada que perciben fácilmente todas esas acciones que no son gratas a Dios y no soportan permanecer con ellas sin pedir perdón. San Gregorio dice, San Gregorio Nacianceno, los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Para los que han caído después del bautismo en el pecado, es necesario este sacramento de la penitencia, como es necesario el bautismo para los que no han sido regenerados, para los que están fuera de la Iglesia,
porque el bautismo es el que nos introduce en la iglesia. El bautismo es el que nos incorpora en Cristo. El que no está bautizado no pertenece a la iglesia. Por eso es tan necesario el bautismo como la penitencia. Hay dos numerales muy importantes, el 1422 y el 1484. Vamos a mirarlos un poquito, un momentito. 82 y 84. Hablando del sacramento de la penitencia, 1422 y 1484, para que luego ustedes lo puedan ver en su catecismo. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Es importante ver esta doble consecuencia del pecado. Se ofende a Dios y se le hace un mal a la iglesia, a ese cuerpo místico. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. La iglesia. Y en el numeral 1484 dice: la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la iglesia. Confesión individual, no confesiones comunitarias como se ha hecho en algunas partes. ¿Cuándo es válida una absolución comunitaria? Cuando se va en un avión y hay peligro de accidente, y si va un sacerdote, da la absolución comunitaria, o van en un barco. En situaciones, dice, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Por eso el sacerdote dice: hijo, tus pecados te son perdonados, porque se dirige personalmente al pecador. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tiene necesidad de él para curarlos. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa, la reconciliación con Dios y con la iglesia. Es personal. Cristo, después de la resurrección, envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión. Y la conversión lleva necesariamente a buscar el perdón de los pecados, porque eso es convertirnos. Reconocer que tengo que cambiar de vida, reconocer que el camino que estoy siguiendo no es el que agrada a Dios. Yo debo cambiar de camino, pero debo buscar la vida de la gracia. Y es a través de este sacramento de la reconciliación que los apóstoles cumplen este mandato de Jesús, anunciando la buena nueva y también invitando a la conversión y a buscar el perdón de Dios merecido para nosotros por Cristo. Al invitarlos a la conversión y a buscar el perdón, pues necesariamente se disponen a darles ese perdón o a través del bautismo, si no están bautizados, o a través del sacramento de la penitencia,
cuyo poder de perdonar los pecados recibieron ellos directamente del mismo Jesús. Ya vimos cómo es a través de ese sacramento que se consigue la remisión de los pecados y hacerlo de una manera personal, no colectivamente. Jesús le ha dado a su iglesia el poder, le dio las llaves del reino de los cielos. La iglesia recibió las llaves del reino de los cielos para que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Importante estos dos elementos. El sacramento de la penitencia nos da el baño de la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos lava, nos limpia, nos regenera. Quita en nosotros la acción maléfica del pecado. Y es el Espíritu Santo el que con el perdón, con la absolución, nos comunica la gracia necesaria que fortalece nuestra debilidad para no volver a caer. El sacramento no solo nos da el perdón, nos da la gracia para no volver a caer. Nos fortalece nuestras debilidades. Nos baña con su sangre. Cristo en el sacramento nos baña con su sangre. En esta iglesia, ¿cuál iglesia? La católica. Es a ella a quien Dios le dio la llave del reino de los cielos. ¿Por qué ninguna iglesia protestante tiene los sacramentos? No creen en ellos porque Lutero nunca creyó en ellos y entonces buscan el perdón directamente de Dios, lo cual no es como Dios lo estableció. Porque es en esta iglesia católica donde el alma revive después de haber muerto al pecado. Decimos revive o resucita porque el pecado mortal mata la vida de Dios en el alma. El alma en pecado mortal, el hombre en pecado mortal es un cadáver viviente. Existe, pero no tiene vida, porque la vida es Cristo. Y esa alma muerta por el pecado revive en el sacramento de la penitencia, a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado, dice San Agustín. Y en el numeral 1444, que amplía este poder de la llave del reino, dice: al hacer partícipe a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor le da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Recordemos que el pecado mortal corta la comunicación entre el alma y Dios. Un alma en pecado mortal no está conectada con Dios, por eso su oración no llega a Dios. Solo llega a Dios la oración de arrepentimiento dirigida por un alma que está en pecado mortal. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y con Pedro, pues todo el colegio apostólico recibe ese poder. Es importante entender que no hay ninguna falta grave, por grande que sea, que la iglesia no pueda perdonar.
No hay nadie tan perverso y tan culpable que si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta del perdón. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Y qué importante es esto ahora que se está hablando tanto del aviso. ¿Qué es el aviso? Según lo que nos han comunicado aquellos que han recibido de Dios este mensaje, es ver cómo está nuestra conciencia ante Dios. Ahí descubriremos muchas cosas malas nuestras. Pero aquí es donde debemos tener en cuenta esto que dice el numeral 982. No hay hombre, por perverso que sea, no hay pecado, por horrible que aparezca ante el mundo, que Dios no sea capaz de perdonar, que Dios no quiera perdonar. Todo pecado está abierto al perdón de Dios. Basta que el alma lo reconozca y se arrepienta. Y hago hincapié en esto porque una de las mayores tentaciones del demonio en el lecho de los moribundos, en el penitente que se va a confesar, es aumentarle a tal grado su pecado que le dé vergüenza confesarlo, que sienta que no va a ser perdonado. Lo lleva a desconfiar de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que no lo confiese y para que no se le perdone. Y poder él seguir teniendo autoridad y dominio sobre esa alma. Por eso no debemos caer en esa tentación. No hay pecado, por malo que sea, que Dios no nos perdone. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en la catequesis, y esto para los padres de familia cuando están preparando a sus hijos para la primera comunión, los catequistas, o cuando están hablando con alguna persona invitándola a confesarse. Avivarles en la fe, en confiar en la misericordia de Dios, el valor de este sacramento de la penitencia, el entender que es Cristo el que perdona, en entender lo que sucede en la confesión que no vemos, pero cómo la sangre de Cristo se derrama sobre el penitente en el momento de la absolución. Cómo es Jesús el que nos da la absolución, cómo es Jesús el que perdona, cómo es el Espíritu Santo el que llena al alma de gracia y de luz y de fuerza después del perdón. Eso es lo que nos da esa salud espiritual. Y el catecismo termina con estas enseñanzas muy importantes. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra: perdonar los pecados. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Eso dice San Juan Crisóstomo. Y San Agustín nos dice: si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Pues ¿quién nos iba a perdonar los pecados? Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Es un don de misericordia infinito. Hay
unos capítulos de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta muy interesantes que nos amplían el valor, la importancia de este sacramento de la penitencia y que nosotros sepamos practicarlos y no incurrir en los engaños que el demonio nos hace frente a este sacramento. En el volumen 35 de febrero 14, Jesús nos muestra cómo cuando creó a la Virgen, creó en ella el perdón. Dice, en la creación de la soberana reina fuimos más allá. Nuestro amor quiso ponerse en actitud de piedad, de ternura, de compasión tan profunda e íntima como si quisiera convertir en lágrimas por amor de las criaturas. Y en razón de eso, al crear a la Virgen, creó el perdón, creó la misericordia, creó la reconciliación entre nosotros y el género humano, dice Jesús. Entonces, nos lo está enseñando Jesús. Y ese perdón, esa misericordia, esa reconciliación, lo depositó en la Virgen María, para que ella administrara esas gracias. Imagínense. Por eso la creó Madre del Perdón. Es ella a quien Dios le dio la misión de reconciliar a la humanidad con la Trinidad. Así que la soberana Señora posee mares de perdón, mares de misericordia, mares de piedad y mares llorosos de nuestro amor, en los cuales pueden volver a todas las generaciones, regeneradas en estos mares creados por nosotros en ella. Refugio de pecadores. En ella creó mares de perdón, de misericordia y de una piedad tan tierna que ablanda los corazones más duros. Y es de la Virgen de quien nosotros podemos alcanzar las conversiones más estrepitosas, porque ella se complace en ablandar los corazones más duros. En el volumen 3 de enero 5 de 1900, Jesús nos habla del horror del pecado. Y es importante meditar en este capítulo porque hoy se ha perdido la conciencia de pecado. Si tuviéramos horror por el pecado huiríamos de él. No nos quedaríamos tanto tiempo en pecado. A la primera caída buscaríamos enseguida encontrar el remedio en la confesión. Así dice Jesús, si el pecado es grave, o sea, el pecado mortal, es un abrazo venenoso y mortífero al alma. Es un veneno que mata el alma. Y no solo mata el alma, mata todas las virtudes que se encuentran en el alma. O sea, destruye todo el bien que hay en el alma. Si es venial, es un abrazo que hiere, que debilita al alma, la enferma. Podemos decir que la pone anémica, raquítica. Y se enferman con ella todas las virtudes. ¿Qué le pasa a un organismo que no come, que no se alimenta? Se debilita, le llega la anemia, le llegan las enfermedades, pierde las defensas. ¿Qué arma mortal es el pecado? Dice Jesús. Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla. Ninguna otra cosa la vuelve ignominiosa, odiosa ante mí, odiosa ante Dios, el pecado. Por eso dice Jesús, que no temamos al que hace daño al cuerpo, que temamos al que hace daño al alma.
Y esto lo han repetido mucho algunos sacerdotes ahora con la pandemia. La gente se preocupa por no enfermarse del COVID, pero no se preocupa por sanar su alma. ¿Y cuántas veces se ha preferido salvar al alma, al cuerpo y no al alma? Y se han dejado morir personas sin la unción de los enfermos, sin la confesión, sin fortalecerlas con esa extrema unción. Dice Luisa, mientras decía esto yo comprendía la fealdad del pecado y sentía la pena que ni siquiera sé explicarla. Y Jesús, viéndome toda compenetrada, alzó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución. Sobre Luisa, ¿no? Después agregó, así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión da la vida y la cura de las heridas. Restituye el vigor a las virtudes, y esto más o menos según las disposiciones del alma. Así obra la virtud del sacramento. Por eso es importante enseñar a confesarse bien y hacer una buena preparación para el sacramento, para disponernos a recibir todas las gracias que este sacramento nos da. Termina Luisa diciendo, me pareció que mi alma recibía nueva vida. Después de que Jesús me dio la absolución, no sentía más aquel fastidio de antes. Sea siempre glorificado el Señor y siempre le sean dadas las gracias por este admirable sacramento. En el volumen 4 de noviembre 18 de 1903 se nos narra una experiencia muy interesante que tuvo Luisa con un alma del purgatorio, que le enseña a veces las faltas que se cometen en el pecado, en el sacramento de la confesión y que a Jesús ofende mucho. Luisa dice que había pasado varios años de tentaciones. Me mostraba tímida. Esto es lo que el alma del purgatorio le dice a Luisa, que había pasado varios años de tentaciones, que se mostraba tímida y muchas veces atendía a lo que el enemigo le sugería y tomaba ocasiones para ir donde el confesor y perdía mucho tiempo. Perdía mucho tiempo con el confesor. ¿Y qué hacía con el confesor? Pues iba más bien a buscar consuelo, porque es que a la confesión se va a buscar el perdón y no más. Todo lo otro es dirección espiritual y se hace fuera de la confesión. Pero a veces se va a la confesión más para buscar la comprensión del confesor que para alcanzar la absolución de los pecados. Y esto era lo que le pasaba a esta alma. Dice, y si estoy en el purgatorio no es por otros defectos, sino solo por este. ¿Cuál? Tomar ocasión de las tentaciones que decía que sentía para ir donde el confesor, hablarle de las tentaciones. Las tentaciones sencillamente hay que huir de ellas, no ponerles atención y punto. Porque esto no es valorado por los vivientes. Pero Dios hace un estrecho escrutinio, porque no se trata de nada menos que para tener algo que decirle al confesor. Debe buscar tener algún comercio, alguna amistad con el demonio. Es decir, escuchar lo que dice, aunque no se consienta. Eso. Ella quería tener la oportunidad de ir donde el Padre, hablar con el Padre. Y entonces le ponía atención a las tentaciones para tener que ir a decirle al confesor. Y perdía mucho tiempo. Su intención en el confesionario no era recta.
Y dice el alma, esta es una ofensa que Dios recibe, y no que no es comprendida por los vivientes, y que se castiga con sumo rigor en el purgatorio sin ninguna misericordia. Y esto con justicia, porque se desperdicia mucho tiempo, y es en tiempo y lugar que las palabras deben ser pesadas, y ni los mismos seglares están exentos de este defecto. Aquí se trata de confesarse bien. ¿A qué se va al confesionario? Hablar de tus pecados. Como quieras decirlo, Padre, vengo a confesarme que he ofendido mucho a Dios, porque he faltado a la caridad siendo una persona demasiado egoísta o impaciente, herido de palabras. He dispuesto para beneficio mío de cosas ajenas, si no he querido devolverlas. Los pecados, ya, 1, 2, 3, 4, listo. Sin justificaciones, sin explicaciones. Responde las preguntas que te hace el confesor. ¿Cuántas veces ha hecho eso? Ahí sí contesta. ¿Lo hizo sola con algunas otras personas? Ahí sí contesta. Pero tú vas al confesionario a decir tus pecados y no más. Por eso no hay razón para confesiones tan largas. Y ahí eso es lo que a Jesús le ofende. Las palabras deben ser pesadas en tiempo y lugar. Bueno, tengamos en cuenta eso. En ese mismo capítulo, después que esa alma le habló a Luisa, se dirige al confesor, porque Luisa estaba con el confesor, y le dice, le recomiendo, oh Padre, que no degrade la confesión por debajo de la misma justicia humana, que en verdad no se pierda más tiempo en inutilidad que cuando se pierde en juzgar a las almas. No se pierde más tiempo en inutilidad que cuando se pierde en juzgar a las almas. No se aparte jamás de lo que es absolutamente necesario. De otra manera, usted mismo llegaría a causarle el purgatorio a las almas. También el sacerdote tiene que concretarse en lo que le toca. Si supiera cuánto sufro por el tanto tiempo desperdiciado, en el que podía haber adquirido tanto grado de gracia y por tanto de gloria, y en cambio conviene que esté en el purgatorio, oh cuán cauto debes ser con los demás. Después, dirigiéndose a mí, dice Luisa, añadió, he aquí el por qué tú ves tantas almas devotas y religiosas en el purgatorio. Esta es la principal causa. Su contento en la vida es que el confesor las satisfaga en todo, quedarse con él largo tiempo, ser las preferidas. Y como no tienen materia grave, siendo personas devotas, ellas mismas van fomentando e inventando cosas para poder decirlas. Y esto formará su purgatorio después de la muerte. Importante esto. En el volumen 8 de febrero 16 de 1908 también nos habla Jesús de la confesión y la relaciona con la cruz. Dice, solo la cruz es la que hace conocer si verdaderamente se ama al Señor. Cuando esa cruz es llevada con paciencia y con resignación, porque donde hay paciencia y resignación en las cruces hay vida divina. Siendo la naturaleza tan reacia al sufrir, si hay paciencia no puede ser cosa natural sino divina. Y el alma no ama más solo con su amor al Señor, sino unida con el amor de la vida divina.
porque el alma que recibe una cruz y la vive con amor y con paciencia está amando a Dios con el amor de Dios, porque la naturaleza de por sí rechaza el sufrimiento. Continúa diciendo, mientras que en las otras cosas y también en los mismos sacramentos puede haber quien ama, quien contenga en sí esta vida divina, pero no pueden dar la certeza que da la cruz. Puede ser o no puede ser, y esto por falta de disposiciones. Uno puede hacer muy bien la confesión, pero si faltan las disposiciones, no puede decir ciertamente que ama y que ha recibido en sí esta vida divina. Otro recibe la comunión, ciertamente recibe en sí la vida divina, pero puede decir que esa vida permanece en él solo si tenía las verdaderas disposiciones, porque se ve que muchos reciben la comunión, se confiesan, y ante las ocasiones y circunstancias no se ve en ellos la paciencia de la vida divina. Cuando te contrarían, cuando las cosas no te salen como pensabas, si falta la paciencia, falta el amor, porque el amor se conoce solo con el sacrificio. He aquí las dudas, mientras que la paciencia, la resignación son los frutos que solo produce la gracia y el amor. Ahí vamos viendo si el efecto de nuestras buenas confesiones y de nuestras buenas comuniones. El saber llevar la cruz que nos llegue, cualquiera que sea, por parte de una criatura, por parte de las circunstancias, cualquiera, vivirla con resignación, con amor. Esto es del volumen 8 de febrero 16 de 1908. Y en el volumen 18 de noviembre 5 de 1925, dice Jesús, está hablando aquí de los sacramentos, de cómo el Espíritu Santo gime en cada sacramento por todas las faltas que se cometen. Y aquí habla específicamente de la confesión. Dice, no te detengas, vuela aún y escucharás los gemidos angustiosos del Espíritu Santo en el sacramento de la penitencia. Cuánta ingratitud, cuántos abusos y profanaciones por parte de quien lo administra y por parte de quien lo recibe. En este sacramento mi sangre se pone en acto sobre el pecador arrepentido para descender a su alma, para lavarlo, para embellecerlo, sanarlo y fortificarlo, para restituirle la gracia perdida, para ponerle en las manos las llaves del cielo que el pecado le había arrancado, porque el pecado mortal nos cierra las puertas del cielo, para sellar sobre su frente el beso pacífico del perdón. Todo eso hace el sacramento de la penitencia. Pero hay cuántos gemidos desgarradores al ver acercarse a las almas a este sacramento de la penitencia sin dolor, por costumbre, por rutina, casi por un desahogo del corazón humano. Van más a buscar consuelo que perdón. Otras, horrible es decirlo, en vez de ir a encontrar la vida del alma, de la gracia, van a encontrar la muerte, a desahogar sus pasiones. Se valen del sacramento de la confesión para muchas cosas que no son con el sacerdote. Por eso se establecieron los confesionarios, para establecer una distancia entre el sacerdote y el penitente. A veces esas confesiones, sin ningún intermedio, sentados en la misma banca, pueden llevar a muchas cosas que no son de Dios. Así que el sacramento se reduce a una burla, a una buena charla, y mi sangre, en vez de descender en ellas como lavado, desciende como fuego que las esteriliza mayormente. Así que en cada confesión nuestro amor llora inconsolablemente y sollozando repite,
Ingratitud humana, ¿cómo eres grande? Por todas partes buscas ofenderme. Mientras te ofrezco la vida, tú cambias en muerte la misma vida que te ofrezco. ¿Ves entonces cómo nuestros gemidos esperan tu correspondencia de amor en el sacramento de la penitencia? Todo esto nos lleva a analizar muchas cosas, que no avanzamos porque el tiempo se acabó, pero que la relectura de estos capítulos nos ayudarán a recibir más luz y en adelante valorar mucho este sacramento. Así que cuando digamos creo en el sacramento de la penitencia, abarquemos todo lo que esto significa. Agradezcamos al Señor estas enseñanzas. Con Él, con su misma voluntad, pidamos que su reino venga a toda la Iglesia y a nuestras almas en particular. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.